Bueno, hola a todos nuevamente. Mauricio Gil del Grupo Empresarial Hídrica. Vamos a hablar un poquito sobre tratamiento de agua en este video. Recuerden que la vez pasada hablamos sobre la importancia del agua, las características y por qué depende la vida del agua. Para que sepan un poquito acerca de mí, soy ingeniero y administrador de empresas. Actualmente me desempeño como gestor hídrico y de negocios. ¿Qué significa eso? Que trato de colaborar con ustedes en tener una mejor sostenibilidad tanto ambiental como social, pero también económica en su relación con el ciclo de agua. Es decir, si ustedes tienen algún interés en algún negocio con el agua, y necesitan un poco de ayuda, ya sea para el tratamiento, ya sea para elaborar el negocio, buscar el mercado, con mucho gusto puedo colaborar con ustedes a través de la página de divulgación. Y si es un problema particular donde necesitamos equipos, insumos, operación, para eso está Hídrica. Tengo aproximadamente 20 años de experiencia en tratamiento de agua como tal, aunque toda la vida me he desempeñado en el mundo del agua, ya que pues mi familia viene de ese medio. Actualmente, como saben, me desempeño como director general de Hídrica, que es la empresa que presta las soluciones e implementa las soluciones, y divulgador en la página de Mauricio Gil, en la cual tratamos de crear un poquito de conciencia sobre el ciclo de agua y los problemas que tiene, y más importante aún, cómo resolverlo. Bueno, vamos a hablar sobre tratamiento de agua. ¿Qué es tratamiento de agua? ¿Cuáles son las etapas y por qué es importante? Así que empecemos. Tratamiento de agua. Vamos a ver qué es el tratamiento del agua, cuáles son las etapas del tratamiento del agua y, más importante aún, yéndonos a la parte de sostenibilidad económica, la relación entre el tiempo de retención y los costos, que es fundamental. Ahora sí, ¿qué es tratamiento de agua? La forma en la que yo lo veo es que tratamiento de agua consiste en una transformación, es decir, transformar el agua de un estado dado a un estado deseado, es decir, un estado A que me dan a un estado B que yo quiero, a través de una serie de operaciones físicas y procesos físico-químicos y biológicos unitarios, que esas son las diferentes etapas que vamos tomando. ¿Qué significa eso? Yo tengo un estado dado, es decir, el estado que me da la naturaleza, la propia características del agua, si es en la parte de producción, y yo quiero llegar a un estado deseado. ¿Cómo hago eso? A través de operaciones unitarias. Es decir, voy a transformar el agua de un estado nuevamente dado, que normalmente el agua se encuentra con una cantidad de sólidos, a un estado deseado en el cual el agua no tiene esos sólidos que me están causando problemas, especialmente con la parte legislativa. ¿Cómo hago eso? A través de operaciones unitarias, procesos unitarios, que poco a poco me van llevando el agua de ese estado dado a ese estado deseado. ¿Qué tipo de agua? Básicamente estamos hablando de agua. En el caso de potabilización, cuando es agua que viene, por ejemplo, de ríos, de pozos, que viene a veces del mar inclusive, a veces esos pozos están salobres, a veces son lagunas. Entonces, con base en el decreto y en la legislación, yo tengo que cumplir con una serie de parámetros. Es decir, yo tomo el agua que me dieron, es decir, en el estado A, que viene del río, del lago, del arroyo, de la laguna, del pozo, de lo que se llame, y lo tengo que llevar a un estado deseado, que es el de la ley. ¿Qué otro tipo de agua? En el caso del agua residual, nuestro estado normalmente viene separado en dos: el estado que me da o la residencia o la parte industrial. En la parte residencial, ese estado dado por lo general presenta altos contenidos de materia orgánica, producto del propio ser humano, de las excretas y de la orina, además de detergentes que viene de la ducha, del lavamanos y todo esto, y sulfatos, fósforo, nitrógeno, que nuevamente viene de los detergentes. En la parte industrial, tenemos que varía dependiendo el producto que se haga en la industria, las frecuencias de producción y la serie de operaciones que se haga. Obviamente es mucho más complicado el tratamiento de agua residual industrial que el tratamiento de agua residencial, por el tipo de contaminantes y las frecuencias que se dan. También es difícil el tratamiento de potabilización porque, dependiendo de la fuente de agua, depende el tipo de procesos y iteraciones unitarias que yo tengo que hacer para pasar del estado A que me dan al estado B que yo deseo. Por ejemplo,
Nosotros en este momento estamos en Barranquilla, Colombia, donde tenemos el agua del río Magdalena, que durante 1500 kilómetros por allá desde Nariño trae una cantidad de compuestos, de sólidos que vienen de los afluentes de muchos ríos, el río Bogotá, el río Cauca, el río San Jorge, que son muy grandes, que pasan casi por el 80% de donde se produce el Producto Interno Bruto de Colombia. ¿Qué significa eso? Son muchos contaminantes, son curtiembres, son lixiviados, son mataderos, son avícolas, son agroindustria, son todas las aguas residuales de muchas de las poblaciones que están a la orilla del río, además de las arcillas y los sedimentos que trae toda esa agua, sumado a veces a una cuña salobre que se mete del mar en algunas épocas del año. Eso hace que el agua del río Magdalena sea muy difícil de potabilizar y sin embargo la AAA lo hace. Si es el caso, por ejemplo, de aguas como las de Manizales, es un poco más fácil porque el agua ya viene filtrada naturalmente y de alguna forma desinfectada por las altas temperaturas que maneja con las aguas termales. Eso significa que dependiendo de la fuente del agua potable, perdón, del agua cruda, vamos a tener una serie de operaciones y procesos unitarios diferentes. Eso es tratamiento de agua a grandes rasgos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el tratamiento de agua es un juego entre el tamaño de partícula y el tiempo de retención. Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo trataría yo una gota de agua? Una simple gota de agua, 0.05 mililitros. Yo tomo un sartén caliente, muy caliente, cojo la gota de agua y la tiro y la evaporo. ¿Qué significa eso? Que el agua que sale evaporada va a salir casi que destilada y todos los sólidos que tenía esa gota van a quedar en el sartén. Ahora yo les pregunto, ¿y yo por qué no hago eso siempre? Fíjense, el agua evaporada está regresando al ciclo de agua en forma gaseosa y perfectamente me va a cumplir los parámetros. Todos los sólidos separables, suspendidos y solubles se quedan en el sartén para después ser dispuestos. Ahora, ¿por qué no lo hago con 0.5 litros por segundo, que es la mayoría de plantas de tratamiento de agua residencial? Porque el costo de la energía sería insostenible. Ustedes se imaginan tomar un sartén inmensamente grande para calentarlo y tener que estar evaporando toda esa agua. Entonces, si se dan cuenta, dependiendo del caudal y la cantidad de agua que tenga, además de los sólidos, depende el tratamiento que yo le voy a hacer. Es decir, es las operaciones y los procesos unitarios que yo voy a llevar a cabo. No existe un tratamiento de agua que sea idéntico para todas las aguas y todos los caudales. Y de eso se trata tratamiento de agua y el diseño de las plantas. Dependiendo del tiempo de retención, es decir, de la cantidad de agua que yo tengo, depende también la cantidad de energía que voy a necesitar para poder tratar esa agua, es decir, dinero. ¿Cómo lo hace la naturaleza? Si ustedes se dan cuenta, si cae una hoja en la mitad de un río, esa hoja tiene muchísimo tiempo para empezar a degradarse, es decir, se empieza a podrir. Pero eso no va a afectar en mucho en toda la naturaleza porque existe muchísima agua. Es decir, tengo mucho tiempo de retención para que ese sólido, esa hoja pueda ser digerida y procesada por la naturaleza. Es decir, volvemos al tema del balance entre tiempo de retención y costo. Ahora viene lo que yo les decía, la naturaleza tiene muchísimo tiempo de retención para hacer sus procesos. Sin embargo, en el momento en que los humanos empezamos a interferir con la naturaleza, le estamos poniendo muchísima carga, es decir, estamos reduciendo el tiempo de retención. Solo imagínense un matadero o una avícola que a veces procesa 600 cabezas de ganado, una avícola que procesa 3.000, 4.000, 10.000 pollos por día, la cantidad de materia orgánica que puede botar a un río. Es decir, el río no tiene la capacidad para poder procesar toda esa materia orgánica y degradarla, que no consuma el oxígeno suficiente y que empiece a afectar el río como tal, es decir, las algas y toda la vida que puede tener el río. Es decir, nuevamente la naturaleza no tiene ese tiempo de retención, necesitamos ayudarla. Entonces, ¿qué es ese tiempo de retención? La naturaleza tiene la capacidad de procesar materia orgánica, ya que el tiempo de retención es largo y tiene muchísimo oxígeno que todo el tiempo se está volviendo a, a reprocesar. Es decir, con las olas, con el choque de las piedras, con todo eso, el río y el cuerpo de agua absorbe oxígeno de la atmósfera y no pasa nada. Ese oxígeno va a ser suficiente para procesar toda la materia orgánica. Y el costo de tratamiento significa que yo tengo un tiempo limitado.
Es por eso que yo tengo que aportar energía para realizar los procesos de remoción de sólidos y de oxidación de materia orgánica. Energía desde el principio, llámese la bomba, llámese el homogenizador, llámese la agitación, el control de pH. Y ahorita vamos a ver que entre más avanzo en mi tratamiento, más caro me va a salir, por lo cual es importante remover las cosas en el momento justo. Por lo tanto, fíjense, la energía es dinero y debemos ser eficientes, sostenibilidad económica. Esta gráfica es importantísima. ¿Cuáles son las diferentes etapas para que yo pueda ser eficiente en la remoción de esos sólidos? Si ustedes se dan cuenta, tenemos 4 etapas prácticamente. La primera es la de pretratamiento, seguida por tratamiento primario, tratamiento secundario y tratamiento terciario. Esto es muy importante. Los pretratamientos son básicamente fenómenos físicos. En el pretratamiento no debería existir procesos físico-químicos ni procesos biológicos. El tratamiento primario se trata de procesos, de fenómenos químicos. En el secundario son biológicos y en el terciario son mixtos entre físicos, químicos y biológicos. Cada uno de estos tratamientos busca separar un sólido diferente. Es decir, el pretratamiento, que es por fenómenos físicos, trata de quitar sólidos separables, que también son conocidos como sólidos sedimentables. Arena, cáscaras, tapas, envases, bolsas, todo esto que son sólidos separables, yo los remuevo a través de fenómenos físicos en la etapa de pretratamiento. ¿Qué equipos uso yo ahí? Uso tamices, uso rejillas, uso trampas de grasa. Ojo, trampas de grasa para quitar grasa libre. Tengo desarenadores y también homogeneizadores. Como se dan cuenta, todos estos equipos tratan de fenómenos físicos. Es decir, es un pretratamiento, ¿sí? Y voy a quitar sólidos que son separables, que algunos le dicen sedimentables. ¿Cómo los separo? O los floto, o los sedimento, o los retengo en las rejillas. El siguiente fenómeno, que es químico, que es la siguiente etapa, que se llama tratamiento primario, lo que me busca es remover sólidos suspendidos. Es decir, esos sólidos que tienen carga negativa, electroestáticamente hablando, de tal forma que se repelen. Esa carga electrostática negativa que hace que se repelen significa que la fuerza de repulsión entre esas partículas es más fuerte que la fuerza de gravedad. Es decir, siempre se están repeliendo todo el tiempo dentro del medio y nunca van a sedimentar. Yo le digo a todo el mundo que hagan de cuenta como cuando uno está durmiendo y ve en la mañana un rayito de luz que se mete y el cuarto está perfectamente oscuro y uno ve polvo que se mueve. La mayoría de gente piensa que este polvo que se mueve es debido al aire que entra por una rendija de la ventana, por debajo de la puerta y todo eso. En realidad eso no es cierto. Ese polvo son partículas tan pequeñas que están cargadas electroestáticamente negativamente y se repelen entre ellas y por eso se están moviendo, sin que haya ningún viento ni ninguna acción por fuera. Bueno, ahora hagan de cuenta que el cuarto es el tanque, que el aire es agua y que esas partículas de polvo que se mueven son los sólidos suspendidos. Ellas nunca van a dejar de moverse, siempre van a estar en permanente movimiento en la medida en que su carga sea negativa. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que agregar un producto químico, por eso es un fenómeno químico, que neutralice esa carga negativa. Ese producto químico que yo le agrego se llama coagulante, por eso todos los coagulantes van a ser de carga positiva, de tal manera que la carga negativa del sólido suspendido reaccione con la carga positiva del coagulante y se neutralice. Esto la mayoría de veces no es suficiente para que caiga rápidamente. Recordemos el tema de tiempo de retención, que es muy importante. Por eso yo necesito otro químico que se llama floculante, el cual toma las partículas que son los microflux que ya están desestabilizados, es decir, ya se quedaron quietos, y el floculante lo que hace es que me los amarra y me los junta para que ahora su densidad sea mayor o menor que la del agua, pero ya sea diferenciada y ya no se queden simplemente suspendidos. Entonces, si la densidad es menor,
flotarán, y eso siempre pasa con la grasa, y si es mayor, sedimentará. Por eso tenemos separadores por flotación, que son los DAF, separadores por decantación, que son los clarificadores primarios, y tenemos otro fenómeno que se llama oxidación avanzada, que después lo veremos. El siguiente fenómeno que tenemos es un fenómeno de tipo biológico, el cual solo afecta a los sólidos solubles. Es decir, va otra vez y ahora lo vamos a ver más adelante. Tengo que quitar primero los sólidos separables, que son los más grandes, después los sólidos suspendidos, que siguen en tamaño, y después sigo con los sólidos solubles. ¿Qué significa que sea soluble? Que la mayoría de veces yo no lo voy a poder ver. Es decir, de aquí en adelante el agua tiene que tener turbidez de 20 NTU. Tiene que ser prácticamente clara. Clara significa que no tiene sólidos suspendidos y que no tiene sólidos separables. Los fenómenos biológicos, como ustedes saben, se llevan a cabo por o los reactores aerobios, es decir, en presencia directa de oxígeno, o los reactores anaerobios que no tienen presencia directa de oxígeno. Cuando digo directa, significa que en realidad los reactores anaerobios y los microorganismos anaerobios sí requieren oxígeno, solo que toman el oxígeno molecularmente y no directamente del medio. Después veremos eso en otro video. Y tenemos las lagunas facultativas que oxidan o las lagunas de aireación. Estas se usan básicamente cuando yo tengo muchísimo espacio. Y con muchísimo espacio estamos hablando de hectáreas y no tengo vecinos. Es decir, las poblaciones, fincas y una cantidad de plantas de producción que tienen tanto espacio que tengo muchísimo tiempo de retención, por lo cual puedo disminuir la energía que voy a requerir para poder procesar toda esa materia orgánica y todos esos sólidos. Pero cuando tengo muy poco espacio, definitivamente voy a necesitar reactores anaerobios y lo más recomendable son reactores aerobios porque son mucho más eficientes. Después tenemos los tratamientos terciarios. Los tratamientos terciarios son fenómenos mixtos, es decir, mezclan un poquito de físico, un poquito de químico y un poquito de biológico a veces. Esto también busca quitar todo lo que es soluble y se tratan procesos de pulimiento ya cuando yo tengo necesidades específicas. Una farmacéutica que necesita un agua mucho más que potable, sino que casi que destilada. Plantas que necesitan remover fósforo, plantas que necesitan remover ya unas trazas de nitrógeno, etcétera. Ahora, fíjense que lo que hablaba antes, todos estos procesos van dependiendo del tamaño. En últimas, tratamiento de agua es quitar desde lo más grande hasta lo más pequeño. Es decir, este es el tamaño de la partícula y si se dan cuenta, aquí tengo la partícula, las partículas más grandes. Una mezcla de todo, desde separables, suspendidos y solubles. Aquí los tengo todos y por tamaño de partícula puedo tener ramas, cuernos, pezuña, vísceras, grasa libre, empaques, tapas, lo que ustedes quieran, pero grande, grande en tamaño. Y poco a poco y a medida que pasa el tiempo y todas las etapas, yo voy bajando el tamaño de las partículas que voy separando. Obviamente no es una relación lineal y esto solo lo dibujé así para poderlo ver un poquito mejor. Pero si se dan cuenta, a medida que empiezan a pasar las etapas, el agua empieza a perder turbiedad. Tanto así que cuando yo llego a la salida del tratamiento primario, es decir, aquí, prácticamente yo dejo de ver los sólidos, porque antes eran sólidos separables que lo quito en el tratamiento primario y también tengo los sólidos suspendidos que los quito en el tratamiento primario. Es decir, de aquí en adelante yo tengo que dejar de ver sólidos en el agua. El agua que me sale del tratamiento primario o del pretratamiento, si no tengo sólidos suspendidos, tiene que ser perfectamente clara. Es decir, sin turbiedad. Puede tener color, pero debe ser clara. Ahora, ¿qué significa todo esto en términos de dinero? Fíjense que el costo, y esto es casi que lo más importante del día de hoy, el costo de remover sólidos en la etapa incorrecta es mucho más caro que removerlo en la etapa adecuada. Me explico. A medida que disminuye el tamaño de los sólidos, aumenta el costo de removerlo. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una partícula separable de este tamaño que me cuesta esta cantidad de dinero,
Si se dan cuenta, si yo remuevo esta misma partícula, ¿sí? La paso a ver a la etapa donde no debería removerla, que es, por ejemplo, el tratamiento terciario, fíjense cuánto me va a costar. Me va a costar casi 4 veces más. ¿Qué significa eso en realidad en términos prácticos? Que si yo aquí tengo, por ejemplo, una arena tipo arcilla entre, si se dan cuenta, aquí está entre separable y suspendido. Tengo una arcilla que yo hago que me pase porque no la traté correctamente donde debía, es decir, en el pretratamiento. Si no la removí ahí y la quiero remover por medio de un tratamiento terciario, por ejemplo, una resina de intercambio, esa arena lo que va a hacer o esa arcilla me va a taponar toda la membrana o toda la resina. ¿Qué significa eso? Más lavados, más cambios, más desgaste, es decir, me va a costar más. Yo le pongo un ejemplo a la gente. Si yo tengo un sobre de azúcar y cojo un vaso de agua y le echo el sobre de azúcar junto con el sobre y el azúcar y lo revuelvo, fíjense que si yo le digo a alguien trata esa agua, esa persona lo que va a hacer es remover el sobre con la mano, es decir, con la mano un fenómeno físico de un sólido separable como es el sobre. Pero eso también tiene sólido soluble, es decir, el sólido soluble que tiene es de este tamaño y me va a ser imposible removerlo a través de un fenómeno físico. No puedo agarrar la partícula solubilizada de azúcar que está en el agua. Eso me va a tocar hacerlo por aquí, por un tratamiento biológico, cosa que no va a ser un tratamiento físico, va a ser biológico. Pero si yo trato de remover tanto el sobre como el azúcar a través de un tratamiento biológico, tengo que agregar muchísimo más oxígeno a través de los sopladores, es decir, energía a través de mucho más tiempo. Eso va a ser mucho más costoso. Eso significa, en últimas, que ojo con hacer las cosas en el momento correcto. En últimas, tratamiento de agua es pasar de A a B a través de una serie de etapas dependiendo del tamaño de los sólidos, de tal manera que el costo de removerlos sea óptimo. Muchísimas gracias a todos y feliz día. Recuerden, trata bien el agua.